En este vídeo vamos a conocer la historia de una de las aeronaves más imponentes de la historia, el mítico dirigible alemán Hindenburg. Es tanto lo que rodea a este enorme Zeppelin que su mera existencia lo convierte en un protagonista de la historia. Es la aeronave más grande que jamás ha volado los cielos. Fue un símbolo de propaganda del régimen nazi y su desarrollo y posterior explosión supuso el cenit y la debacle de los grandes dirigibles. Abrocharos bien los cinturones y tomaros una biodramina, que vamos a volar en el mítico Hindenburg. Conseguir volar fue una de las empresas a las que la humanidad ha dedicado más esfuerzos y vidas. Podríamos decir que ese objetivo se alcanzó en 1783 cuando los hermanos Montgolfier lograron despegar del suelo un globo aerostático, elevarlo a 25 metros de altura y recorrer 8 kilómetros de distancia. El problema de este tipo de globos aerostáticos era que no se podían dirigir, estaban a merced de los vientos, pero en esa época ya se conformaban con poder despegar y aterrizar de alguna manera sin que nadie acabara en el hospital o en el cementerio. Desde que los hermanos Montgolfier presentaron al mundo su globo de aire, fueron muchos los que buscaron la forma de agregarle algún tipo de propulsor que permitiera controlar la dirección. En el año 1852, el ingeniero francés Henri Giffard fue capaz de incorporar una pequeña máquina a vapor a un globo de aire para realizar el primer vuelo motorizado y dirigido de la historia. El 24 de septiembre de 1852, el propio Giffard recorrió en su ingenio 27 kilómetros entre las ciudades de París y Trapes a una velocidad de 9 kilómetros por hora, usando un motor de 3 caballos de potencia. Y lo más importante de todo, controlando la dirección de la aeronave. Acababan de nacer los dirigibles. Durante la segunda mitad del siglo XIX, todas las potencias mundiales empezaron a trabajar en el desarrollo de la aviación. Ya se conocían los principios fundamentales de la aeronáutica, y el reto en el que estaban metidos Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania era desarrollar una aeronave que pudiera hacer viajes intercontinentales de forma segura y más rápida que los barcos. El país que logró diseñar esa primera aeronave capaz de transportar pasajeros por todo el mundo fue Alemania, gracias al inventor Ferdinand von Zeppelin, un apasionado de la aeronáutica que apostó toda su fortuna y reputación al desarrollo de los dirigibles. Tras varios fracasos y prototipos mejorados, en 1908 Ferdinand von Zeppelin consigue que uno de sus dirigibles, el LZ-4, hiciera un vuelo por toda Alemania durante 24 horas seguidas. Después de esta proeza, la empresa Zeppelin empezó a recibir ingentes cantidades de dinero para desarrollar dirigibles cada vez más grandes y seguros para crear lo que podríamos considerar la primera aerolínea civil de la historia. Esa primera aerolínea civil de la historia la conformó un dirigible, el LZ-127 Graf Zeppelin, la primera aeronave que fue capaz de dar la vuelta al mundo. Tardaba unos 3 días en ir de Europa a América frente a las 3 semanas de los barcos, y estableció en 1936 la primera ruta regular de la historia, entre Berlín y Río de Janeiro. El LZ-127 medía 236 metros de longitud y 30 metros de diámetro. Tenía una tripulación de 40 personas para atender a 20 pasajeros y alcanzaba los 125 km por hora. A pesar de las dimensiones, el LZ-127 Graf Zeppelin se quedaba pequeño ante la creciente demanda de pasajes, por lo que la compañía Zeppelin decidió hacer un dirigible aún más grande. Zeppelin era una compañía aérea de transporte civil muy exitosa desde el punto de vista empresarial, pero también propagandístico. Allá donde iba, el LZ-127 era admirado en todo el mundo y representaba el poderío de una Alemania resurgida de sus cenizas tras la Primera Guerra Mundial. La compañía quería hacer el LZ-129, un dirigible aún más grande y con más capacidad,
Pero desarrollar este gigantesco Zeppelin requería mucha inversión, y la compañía, tras no encontrar suficiente capital privado, decide aliarse con el mismísimo diablo, el régimen nazi. Los Zeppelines brindaban a los nazis una inmejorable plataforma de propaganda de su régimen, así que cuando el gobierno alemán entró en la compañía, la esvástica empezó a decorar los alerones del LZ-127 mientras se construía el LZ-129, Zeppelin que acabaría siendo bautizado como Hindenburg, en honor al presidente alemán Paul von Hindenburg. El Hindenburg hizo su primer vuelo el 4 de marzo de 1936. Medía 245 metros de largo y 41 metros de diámetro. Tenía capacidad para 72 pasajeros y 61 tripulantes. Fue concebido como una aeronave de lujo. En su interior había 25 cabinas con litera, un restaurante, un salón de reuniones, un bar con piano de cola y, lo más sorprendente de todo, una sala de fumadores. Durante 1936, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló 300.000 kilómetros, transportando 2.800 pasajeros y cruzando 17 veces el Atlántico. Ante el éxito de estos viajes, la compañía Zeppelin empezó a trabajar en el diseño de un Hindenburg gemelo, el LZ-130. Sí, para poner nombres, los ingenieros no son las personas más indicadas. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg llega a la estación aeronaval de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El día estaba tormentoso y justo cuando iba a aterrizar, repentinamente se prendió fuego y con todo el hidrógeno que llevaba, un gas altamente inflamable y explosivo, tardó apenas medio minuto en quedar totalmente destruido. Lo más sorprendente y milagroso fue que de las 97 personas que viajaban en ese momento en el Hindenburg, únicamente fallecieron 35 en el accidente. Como ya hemos comentado, este gigantesco Zeppelin generaba tanta expectación allá donde iba que toda la prensa y televisión del momento estaba convocada para grabar el aterrizaje, y gracias a eso se retransmitió en directo y para todo el mundo el desastre del Hindenburg. Cualquiera podría pensar que después de este accidente la empresa quebraría, entre otras cosas porque nadie querría volar. Pero no fue así. A pesar del accidente, la compañía Zeppelin seguía vendiendo pasajes para futuros viajes en el LZ-127 y sobre todo en el recién estrenado LZ-130, el gemelo del Hindenburg. El fin de los Zeppelines fue una decisión política tomada por el propio Hitler. Para el régimen nazi, que daba mucha importancia a la propaganda, el Hindenburg representaba el poderío y la grandeza del Tercer Reich. Que todo el mundo viera cómo un símbolo del nazismo tardaba 30 segundos en desaparecer pasto de las llamas fue una humillación que los dirigentes nazis no podían tolerar. Así pues, el régimen nazi mandó desguazar el viejo LZ-127 que aún estaba operativo. Por su parte, el nuevo y recién estrenado LZ-130 nunca llegó a realizar ningún servicio de transporte de pasajeros. Durante un tiempo fue utilizado por el ejército alemán como plataforma de observación militar durante los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. Pero al no sacarle mucho provecho para la guerra y tener un altísimo coste de mantenimiento, el régimen nazi lo desguazó en abril de 1940. Y ese fue el fin de los Zeppelines. Muchas gracias por haberme aguantado, cuidaros mucho y portaros bien.